Estudios que estamos haciendo del judaísmo del Nuevo Testamento, o como he titulado, el judaísmo apostólico. Vamos a iniciar ahora con el tercer evangelio, que es el de Lucas. Y previamente hemos revisado el de Marcos y el de Mateo. Estos dos, el de Marcos, que habla de las memorias principales, es decir, de aquellas cosas que de primera mano debe de conocer cada uno de los creyentes y seguidores de Jesús. Luego escribió el libro de Mateo o Evangelio de Mateo. Mateo escribe para revelar y dar a conocer que precisamente Jesús es el Mesías declarado y esperado para el pueblo de Israel. Entonces, si Marcos usa pues palabras muy eh, de tal modo que sean fáciles de retener y entender sus conceptos, lo que Mateo va a hacer es precisamente vincularlo con con aquellas profecías y aquellas enseñanzas que serían base para revelar quién viene a ser el Mesías. Por lo tanto, eh, cuando se busca aclarar cada una de estas temáticas, pues sabe uno que cuál de esos evangelios debe recoger. Ahora, este tercer evangelio que vamos a estudiar es el de Lucas. De igual modo, no vamos a detenernos en aquello que ya ha sido mostrado y enseñado por Marcos y después por Mateo, aunque cada uno hace un énfasis diferente. Ahora vamos a hacerlo con Lucas. A ver, Lucas es un discípulo de los discípulos de, de los apóstoles de Jesús. Y, y él llega como su origen es de Antioquía de Siria, y él en su lugar de origen hay una comunidad que a la postre va a ser la que se encargue de los gastos, de cubrir los gastos del apóstol Pablo. Por lo tanto, también Lucas va a encontrarse como teniendo como maestro y como y también siendo el acompañante de todas las misiones y viajes que va a emprender el apóstol Pablo. Precisamente guarda en su documentación, en su forma de escritura, una conexión muy importante con el modo de entender el judaísmo y lo que ha conocido de Jesús el apóstol Pablo. Eh, Ahora, él es de, viene de la Galut, como les digo, viene de Antioquía de Siria, viene de la Galut, y en la Galut, a diferencia de lo que escribe Marcos, que es de entre los judíos, sin salir de Israel, y también a diferencia de lo que es de Mateo, que habla para los judíos sin salir de Israel, aquí al venir Lucas de la Galut, está muy relacionado con, con una educación que al estar lejana de Jerusalén, del templo propiamente, están muy relacionados con una versión de la, de la Torah o de la Biblia que se conoce como la Septuaginta, y que es la traducción que se ha hecho del hebreo al griego, cuando recién el imperio griego comienza a llegar a las tierras bíblicas. Y ese documento es el que se difunde entre los judíos que ya no pueden conocer el idioma hebreo, sino que ya hablan el idioma griego. Y esa es la razón por la cual van a, van a estudiar desde la Septuaginta. Eh, eh, Precisamente esa forma de narrativa y de conceptos que tiene la Septuaginta, que es muy cercana
a la conceptualización y contextualización hebrea. Precisamente por eso es que se va a usar la Septuaginta popularmente en la Galut para con los judíos. Y no solamente, obviamente, en la Galut vamos a encontrar judíos, sino vamos a encontrar conversos al judaísmo, conversos al judaísmo que también más tarde se van a convertir a ser seguidores de Jesús. Y esto pasa precisamente con Lucas. Y Lucas, siendo que, como les digo, viene de Antioquía, de Siria, un lugar que tiene mucho apoyo económico, precisamente por eso es que se menciona que este evangelio está dirigido al ilustre Teófilo, o sea, alguien importante, de mucha economía tal vez, que hizo este encargo de ir a buscar y de averiguar bien de las cosas que se han oído en Antioquía con respecto de este Jesús. Entonces es enviado este Lucas con esa misión, aparentemente, y obviamente va acompañando al apóstol Pablo. Entonces debió haberlo conocido dentro de uno de esos viajes, pero obviamente les digo, ya había llegado el mensaje de Jesús hasta Antioquía de Siria, muy cerca al borde de entrar a lo que es el territorio europeo, conocido como europeo en estos días. Este, entonces es el de Lucas. Miren, Lucas va a abrir principalmente dos documentos, que es el documento de Lucas y el documento de Hechos de los Apóstoles. Con lo cual vamos a abrir esta secuencia, una secuencia que es la más importante dentro del Nuevo Testamento. A decir verdad, parece ser, o sea, según mi perspectiva, lo que va a hacer Lucas es precisamente darle continuidad a la Septuaginta. O sea, él al escribir el libro de Lucas lo va a hacer tomando en cuenta toda la contextualización griega y hebrea que hay dentro de la Septuaginta, le va a dar continuidad al Evangelio de Lucas, darle continuidad con los Hechos de los Apóstoles, y dado que también las cartas apostólicas se manejan sobre la misma corriente de pensamiento, entonces podríamos decir que en la mente de Lucas, por supuesto, porque no hay un Nuevo Testamento todavía para entonces, estamos hablando dentro del primer siglo, ya después del año 60, 70 de la era común. Lucas le va a dar continuidad a la Septuaginta. Entonces, como que haciendo una, una culminación del Tanaj de la Biblia con lo que se conoce hoy como el Evangelio de Lucas, con lo que se conoce con los Hechos de los Apóstoles y con lo que van a ser las cartas apostólicas. Por eso, a partir de ahora, vamos a abrir esta secuencia de estudio. Se, se sostuvo una forma de pensamiento que no conecta propiamente, Marcos no conecta propiamente con el Tanaj, Mateo no conecta propiamente con el Tanaj, sino con las corrientes de pensamiento de Mateo de aquellos días, es decir, con el judaísmo del segundo templo. Marcos lo hace desde los discípulos internos, para que no se les olvide en qué es lo que ellos han creído. Y, y en cambio Lucas va a hablar, o sea, de una forma más profesional, va a mostrar el mensaje de Jesús desde un conocimiento más organizado, y precisamente por la educación que tiene siendo él médico. Aparte, un gran conocedor del idioma griego. Justamente por lo que es un gran conocedor del idioma griego, eh, eh, la única razón con la cual él escribe de un modo muy cercano a la Septuaginta es que tiene ese interés de darle continuidad al concepto de la Torá y del Tanaj con este texto del Evangelio de Lucas, con los Hechos de los Apóstoles, y que más tarde podría ser que él va a ser una escuela de escribas para las cartas paulinas, porque va a mantener la misma,
La misma línea de pensamiento que vamos a ver ahora que empecemos a revisar Lucas. Porque, como les digo, parece que esta intención de origen descansa en Lucas, la de darle continuidad a la Septuaginta. Bueno, habiendo hablado de esto, voy a leer los primeros versículos, que son 4 versículos los que vamos a ver hoy rápidamente. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Puesto que muchos, aun cuando dice aquí el texto muchos, entendamos que muchos significa que obviamente ya había un Marcos, ya había un Mateo, y ya va a ver lo que algunos investigadores conocen como el Evangelio Q o el escrito Q, que es como una especie de machote que existe, de escrito en borrador, en dibujo, o sea, no concretamente algo serio o algo oficial o religioso, por así decirlo, del Nuevo Testamento, en donde ya hay escuetas memorias acerca de lo que Jesús narró, levantado pudiera ser por la opinión de la mayoría de los discípulos de Jesús. Recuerde que Jesús va a tener primeramente 12 discípulos muy cercanos que se conocen como los apóstoles, después va a tener 70 que van a ser también cercanos, después alrededor de unos 500. Entonces, se puede levantar de todos ellos cosas que mencionó Jesús, esto a través de lo que se conoce como la tradición oral. Recuerde que de primera mano, todo, toda nuestra conexión con el cielo es lo primero. O sea, el ser humano se comunica con Akadosh Baruj Hu, como dice y describe uno de los principios de fe dentro del judaísmo. Akadosh Baruj Hu se comunica con el ser humano. Esto es en primero, porque eso es lo que hace con Adán, es lo que hace con Abraham. Una de las cosas que a veces confunde a las personas, a los creyentes, es que quieren basarse en todo con respecto de las escrituras, pero no. En primer lugar, a Kadosh Baruj Hu le habla al hombre, le habla a la persona. Es decir, antes de creer en la escritura, tenemos que creer en Hashem y tenemos que creer que Hashem le habla a la persona. O sea, por eso es que le habló a Abraham. Eso que se le dio a conocer a Abraham, Abraham se lo comunicó a su hijo, a Isaac, a Jacob. Eso es lo que se conoce como la tradición oral, la transmisión oral. Este es el modo de comunicar el conocimiento de Akadosh Baruj Hu más fiel, porque se tiene temor al cielo. Entonces, tal vez posiblemente hoy no se confíe tanto en la palabra de la persona con todas las cosas que nos suceden, pero en el pasado, en la antigüedad, era el modo de traspasar el conocimiento y un conocimiento genuino, un conocimiento real, porque no había malas intenciones entre las personas. Como les digo, hoy en día sí se pueden ver. Y este preciso concepto es el que también existe dentro del Nuevo Testamento. Es decir, la fe y la autenticidad de seguir los dichos de Jesús se transmiten de forma oral. Esto es lo que finalmente se levanta como sus seguidores o lo que se va a conocer como la iglesia más tarde. O sea, la iglesia sigue fielmente el conocimiento que ha dado a conocer, la enseñanza que ha difundido Jesús y más tarde los apóstoles, sin ningún documento escrito. Simple y sencillamente era una transmisión oral, con lo cual se tiene que entender que la autoridad descansa sobre los discípulos, como la autoridad en el pasado descansó sobre Abraham, Isaac y Jacob, porque creemos, Abraham, Isaac y Jacob, es que después Moshe recibe sobre la base de la fe de Abraham, Isaac y Jacob el mensaje divino. De igual modo aquí, sobre el concepto de seguir las enseñanzas de Jesús fielmente, transmitidas oralmente, sobre la autoridad que descansa en sus seguidores, es que finalmente se le va a dar autoridad a estos escritos. Por lo tanto, debemos entender que no es la escritura la que nos da la autoridad la da el pueblo. Por esa razón es que cuando, por ejemplo, Moshe
Moshe está dispuesto a arriesgar su vida a fin de salvar al pueblo. Por eso es que cuando se comete el pecado del becerro de oro, por eso es que Moshe Rabenu rompe las tablas de la ley, porque es preferible dejar por fuera la escritura que a la persona, que al pueblo, que a los creyentes, que a los fieles. Entonces, en primer lugar, la autoridad descansa sobre el pueblo. Entonces, sobre las personas, porque Hashem se comunica con las personas. O sea, esto es lo más importante, o sea, que Dios entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso está escrito que los profetas mencionan que Akadosh Baruj Hu pondrá sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, tristemente, hoy mucha gente cree que la escritura es la base de la autoridad. No, la autoridad la tiene esta relación que el ser humano tiene con Akadosh Baruj Hu. Eso es lo más importante. Por esta razón de primera mano, cuando una persona se presenta ante nosotros como un creyente, nosotros debemos de respetarlo y considerarlo como tal. Ya después nosotros observaremos sus frutos, porque a través de ello lo vamos a conocer. Pero no le hacemos una prueba en base a la escritura, sino en base a su conducta, es decir, si Akadosh Baruj Hu está presente en él. Hoy en día hacemos un debate de las escrituras, cuando en realidad se hace un debate si Hashem ha tocado la vida de las personas o no. Esto es lo que es real y fiel. Ahora, la transmisión oral, eso es precisamente lo que da pie a la autoridad de que Hashem se relaciona con las personas. Y después se plasma un documento de esa relación. Así que es secundaria la escritura al poder de Dios sobre nosotros, sobre la persona. Entonces dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente, o sea, los escritos que del conocimiento que Jesús dio a conocer, las cosas que se han verificado entre nosotros, porque lo que recibió Teófilo y toda esta gente de Antioquía y sus alrededores, y el propio Lucas, por el mensaje de seguidores de los apóstoles o del propio apóstol Pablo. Entonces, se esmera Lucas en revelar las cosas desde una comprensión ordenada, como les digo, desde ya una teología, por así decirlo. Porque, como les digo, Marcos lo hace desde no olvidar lo que sucedió con Jesús, Mateo lo hace para revelar que Jesús es el Mesías, pero un conocimiento estructural de lo que Jesús viene a dar a conocer lo va a hacer Lucas en su Evangelio, con los Hechos de los Apóstoles y con las cartas paulinas. Entonces, esta estructura, este orden tan abarcativo, está en la mente de Lucas. Y precisamente al estar de este modo, ya se va a conocer como una forma de pensamiento de lo que se conoce como el judaísmo apostólico, como les digo. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Muchos textos, tal vez una decena de evangelios, es decir, que hablan de las cosas del conocimiento de Jesús y los hechos de Jesús. De ahí la palabra cosas. Cosas es palabras y hechos. Estos apóstoles y seguidores de Jesús definitivamente escribieron muchas cosas. Ahora, en el principio de años así fue. Con el paso de los siglos, o sea, ya pasado el siglo I, o sea, el siglo II y el siglo III, comenzaron a haber muchísimos creyentes de las cosas que Jesús dio a conocer, y se escribieron muchos libros. Estoy hablando posterior a este documento de Lucas. Quiero abarcar un poquito más para entender la idea del Nuevo Testamento. Porque para más o menos el siglo III, ya hay más de una docena
de evangelios y hay más de una centena de documentos con respecto del ministerio de Jesús, tanto en la iglesia como en la propia vida y obra de Jesús. Y para el siglo III, que todavía estaba en una época de persecución, se definían muy bien dos tipos de idea dentro de la fe. La primera, muy fiel al conocimiento de Jesús, con respecto de la Torá y él como el Mesías. Sin embargo, había dos corrientes de pensamiento que venían de Grecia y Roma, que se conoce como los gnósticos y que se conoce como la filosofía estoica. Entonces, estos dos también tenían adeptos, tanto judíos como romanos. Y al llegar a ellos el conocimiento de Jesús, mezclaron el conocimiento de Jesús con el gnosticismo y el conocimiento de Jesús con el estoicismo. Entonces, eso es lo que generó, entre muchas otras formas de pensamiento, pero principalmente estas tres corrientes, una que es el pensamiento apostólico, otra que es el pensamiento gnóstico cristiano y otro que es el pensamiento estoico cristiano. Entonces, había diferentes documentos de esto. Cuando, cuando el emperador Constantino, ya en el siglo IV, va a hacer el concilio porque él encuentra que puede ser perfectamente favorecido en la política a través de la religión de los cristianos. Mire, en la época de Constantino, aproximadamente el imperio tenía como unos 50 millones de habitantes, 15 millones de los cuales eran seguidores de Jesús en cualquiera de estas diferentes variantes. Y entonces, 15 millones era un número muy grande y que en aquellos días eran perseguidos. Estos, eh, estos, estos que eran perseguidos, precisamente lo eran porque dentro del mensaje que el Evangelio menciona, es decir, que Jesús menciona, da a conocer que ellos van a ser testigos, que los discípulos de Jesús van a ser testigos en toda la tierra de Jesús. Ahora, la palabra testigo dentro del griego es martirio, o sea, es mártir. Son personas que van a sufrir al mismo modo que sufrió Jesús. Justamente por eso es que van a ser llamados ellos apóstoles, porque ellos van a sufrir del mismo modo, a la misma manera que sufrió Jesús. Eso es lo que en general y en realidad significa un apóstol, alguien que lleva con entusiasmo y con fuerza, con fe, con fidelidad y autenticidad el mensaje de su maestro, que no importa que le cueste la vida. Esto es lo que los hace apóstoles a estos hombres. Y finalmente por eso es que también Pablo va a ser apóstol. Y este es al final el llamado que Jesús le hace a toda su gente, aún en la actualidad, aunque hoy en día parece que está muy lejano de en verdad llegar a este grado de martirio como en aquellos días. Ahora parece todo lo contrario. ¿Por qué? Porque precisamente se va a pervertir la idea del cristianismo después de Constantino, porque ya se hace parte de la religión, es decir, dejan de ser perseguidos y al no ser perseguidos, la veracidad de su fe ya no se pone a prueba, por lo tanto, la fe que ellos pueden mostrar ya no es tal, ya no es tan grande, tan efectiva como lo eran los primeros. Por eso es que al final, después de todos estos documentos que les digo que ya se encuentran en esta época, solo se van a considerar dentro del canon, se van a considerar como para ser plasmados y ser distribuidos entre los creyentes, los que finalmente van a ser los del Nuevo Testamento, porque uno, la fe de la iglesia era genuina, era auténtica, porque ellos estaban llegando a la pérdida de su vida por causa de creer en estas cosas, así que no podían creer cosas que no fueran ciertas, porque van a entregar la vida por ello. Así que definitivamente lo que ellos habían creído
estaba bien creído, o sea, era de acuerdo, era la verdad para ellos, por supuesto, sin dejar mermar el conocimiento de Jesús. Por eso ellos van a escoger en base a esa fe que recibieron de los apóstoles y después de los discípulos de los apóstoles, es que van a quedarse únicamente con los escritos que hoy conforman el Nuevo Testamento. Y estos escritos que vienen desde la perspectiva gnóstica y desde la perspectiva estoica no van a permanecer. Es más, van a ser quemados y se van a destruir para hacer una sola forma de pensamiento, el cristianismo, porque esto es lo que va a recomendar Constantino. Por supuesto, los romanos están muy especializados en escritos y en hacer normas y en hacer reglas ordenadas perfectamente. Entonces, ese concepto precisamente ayudó para que fueran ideas de pensamiento congruente con la Septuaginta, con el testimonio efectivo de los discípulos, de los apóstoles, y con la fe que hasta entonces se ha desarrollado con respecto a Cristo, que los está llevando a la muerte. O sea, es fiel y auténtico lo que ellos, de acuerdo a su teología, de acuerdo a su pensamiento, plasman. O sea, tiene que ver con la autoridad de la iglesia. No, obviamente se va a conceptualizar esto de que han sido inspirados por Dios. Miren, esta inspiración divina deben entenderla bien. Inspiración divina significa que están movidos por Dios. No, no que fueron arrebatados por una fuerza espiritual por el cielo y fueron impulsados desde sus manos a mover los dedos y escribir. No, no fue así. Es un pensamiento, es un conocimiento que lleva a ellos, fiel a su memoria y a lo que recibieron de Jesús. Esto pasa en esos días. Mire, sin ni lo que Moshe recibió, nosotros hoy en día tenemos un documento de mano, de puño y letra de Moshe Rabenu. No lo tenemos. Tenemos el conocimiento oral, es decir, la tradición oral. Tenemos y descansamos sobre la autoridad de Moshe, porque a él él recibió el mensaje del cielo y lo transmitió de boca a boca. Es de una tradición oral. Esa es la forma en la que nosotros decimos que ha sido inspirado por el cielo. No es una imposición dejando por fuera el libre albedrío de la persona. Eso no puede ser posible, porque quebra las mismas leyes de Akadosh Baruj Hu sobre este mundo. O sea, cuando hablamos de inspiración divina, significa que es una persona que ha recibido un mensaje del cielo y ha penetrado tanto su mente y sus pensamientos que su vida se ha conducido de un modo piadoso, de un modo de santidad, que difícilmente se puede negar que está inspirado por Dios. Al escribir ese conocimiento y esa forma de vida, es que le damos esa autoridad. Son personas como usted y como yo, porque en primer lugar, Dios habla a todo hombre. Eso es lo que nosotros creemos. Dios habla a todo hombre y usa a todos y lo ha hecho desde el pasado debe hacerlo hasta el presente, hasta nuestros días. En aquellos días usó a Jesús y a sus apóstoles para que se plasmara precisamente estos conceptos. Al decir que son inspirados por Dios es que tienen la autoridad, que la iglesia, que los seguidores tienen la autoridad de seguir fielmente esos principios con su propia vida. Eso es lo que significa. Y por eso es que nosotros lo creemos. Ahora, esto es lo que está diciendo Lucas, y que finalmente, pasados los siglos, va a dar pie al origen del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el aceptar que es real el conocimiento, que es real el pensamiento que se encuentra en el Nuevo Testamento, es porque aceptamos la autoridad de esos seguidores, de esa iglesia. O sea, eso no se puede negar, ¿ya?
y no entienda esto de que es una palabra inspirada por Dios. No, está en el conocimiento eh, progresivo del ser humano. Por eso es que el Evangelio de Marcos es de un modo y el Evangelio de Mateo es más enriquecido teológicamente, y a partir de aquí, con Lucas, todavía se enriquece más porque se usa la Septuaginta como base, porque se va a usar a un apóstol como Pablo, que es un experto conocedor de las leyes judías de aquella época, preparado por grandes maestros. Así que el conocimiento que se va a desarrollar de teología a través de Pablo es mucho más importante que el de Mateo y que el de Marcos. Ahora, como viene de fuera, viene de la Galut, tiene mucho énfasis en la conversión y en la humanidad. Mateo se encarga de dar a conocer a los judíos que Jesús es el Mesías. Lucas se va a dar a conocer que es el segundo Adán, o sea, que tiene que ver con la restauración de la humanidad. Este es el entusiasmo que pone Lucas al escribir este documento. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Así que, como les digo, está apoyado, está financiado por lo que Antioquía de Siria hace para con Lucas, y se le busca dar continuidad a la Septuaginta, eh, precisamente para decir que está cerrando y está dando cumplimiento. Por eso Lucas va a ser va a estar muy, en el centro va a estar el templo. Por eso inicia con el templo. Eso es lo que vamos a ver en el primer capítulo, cómo tiene que ver con el templo, lo que narra Lucas, y posteriormente tiene que ver con la tierra, que es el libro de Hechos. Y ahí donde viene todo el mensaje, un mensaje con muchos conceptos de conocimiento, como se usa entre todo el imperio romano. Por eso las cartas paulinas tienen ese énfasis. Bueno, entonces vamos a abrir este tiempo en el que vamos a hablar ahorita sobre el Evangelio de Lucas, luego nos vamos a ir sobre Hechos, no vamos a tomar Juan lo vamos a hacer hasta el final. Vamos a tomar Lucas, luego Hechos, y luego vamos a irnos sobre las cartas paulinas para después volver al libro de Juan y sobre las cartas apostólicas que siguen. Así vamos a darle continuidad a esto que estamos estudiando para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Porque, como les digo, aquí ya el conocimiento a los que les está llegando la enseñanza de Jesús es mayor, en el sentido de que también la cultura en medio de la cual ellos ya se mueven es una sociedad que vive en medio de un entorno que a veces facilita y a veces no eh, la entrega a los conceptos de la Torá, a vivir una vida disciplinada en la santidad. Así que por eso se van a contemplar ciertos aspectos en este Evangelio de Lucas, en los Hechos y en las cartas paulinas, que es necesario que uno aclare para que se entienda bien. Así que a partir de ahora, propiamente, hay solidez en la enseñanza. A partir de ahora, recuerde que al final seguimos en Galut. La tradición del Talmud babilónico sigue con mucha fuerza. La cultura que impera sobre todo Occidente, que es donde nos movemos, sigue siendo de influencia greco-romana. Así que a partir de lo que ahora vamos a platicar, vamos a entender más qué es lo que estos conceptos dados por Jesús, abiertos por Lucas y continuados por el apóstol Pablo, son más cercanos
a nuestros días. Así que vamos a prepararnos para esto. Por el momento es todo. Nos veremos con la ayuda del cielo para la próxima clase. Shalom.